Buenas a todos, bienvenidos a mi canal de Bruce Daniel, un placer saludarles nuevamente. Hoy continuando las historias de sabiduría y estos cuentos que parecen cuentos, pero muchas de estas historias son de la vida real, de la antigüedad, y que nos pueden traer una enseñanza, que nos traen una enseñanza en los días actuales, días donde muchas personas están pasando momentos difíciles. Y es bueno que escuchen muchas de estas historias que siempre nos traerá algo positivo. Hoy vengo con dos historias bastante cortas. Saben que yo hablo mucho también, a veces me extiendo, pero en sí son historias cortas, pero a mí particularmente me fascina su enseñanza y trato de ponerlas en práctica en mi vida y vengo a compartirlas con ustedes. La primera enseñanza o la primera historia es de un hombre que le gustaba viajar mucho a los lugares desconocidos. Este hombre sentía un deseo a veces de conocer lugares remotos y le habían hablado de una ciudad llamada Camir. Entonces él fue decidido a conocer esta ciudad y dejándolo todo, emprendió viaje hacia esta ciudad. Y luego de casi 2 semanas de camino por todos esos lugares polvorientos, visualiza la ciudad a lo lejos. Pero antes de llegar a la ciudad, mira que al lado derecho había una colina muy hermosa, una colina donde habían bastantes árboles, pájaros, animales, y había un sitio espectacularmente hermoso. Era un sitio con con un verde espectacular que daban los árboles, y él se acerca porque no puede evitar la curiosidad de acercarse a esa colina. Entonces se encuentra con un portón que prácticamente lo invita a entrar hacia esa colina, y cuando entra, él era un hombre bastante detallista, empieza a detallar el lugar, y en ese momento él empieza a ver algunas piedrecitas que están puestas en algunas partes del sitio, y cuando él logra notar un poco más, ve que más que una piedra eran unas lápidas. Entonces él se pone a leer y lee lee un nombre que dice Abdul Tared, 8 años, 5 meses, 3 semanas, 2 días. Él ve y bueno, sigue caminando. Más adelante ve a a otra piedrecita y le dice, lee también en la lápida y dice Yarek Lui, 5 años, 3 meses, 2 semanas, 1 día. Y entonces él empieza a agarrar y se da cuenta que todo eso eran lápidas, era un cementerio donde él se encontraba. Entonces, estando él en un cementerio, empezó a leer todas las lápidas de los que estaban ahí. Y cuando vino a darse cuenta, vio que ninguno había pasado ni siquiera los 11 años de edad. Entonces él vio que todos eran unos niños y se puso a llorar. Se puso a llorar desconsoladamente, viendo la cantidad de gente que había ahí muerta y ninguno había pasado ni siquiera los 11 años de edad. Entonces él se puso a llorar desconsoladamente. En eso, cuando está llorando desconsoladamente, viene pasando el, el que cuida el cementerio, y lo ve llorar desesperadamente, lo ve llorar desconsoladamente, y se le acerca y le dice: hombre, ¿qué pasa con usted? ¿Por qué llora tan
desconsoladamente, ¿será que a usted se le murió un familiar? Y entonces el hombre le responde, no, no se me ha muerto ningún familiar, solo que llegué a este lugar y me estoy dando cuenta que todos los que están enterrados aquí son niños. Dígame usted qué maldición hay en esta ciudad que yo voy a visitar, donde todo el que muere aquí son niños, son muchos niños los que mueren. Él se lo decía llorando. A lo que el hombre que cuidaba el cementerio sonrió y le dijo, no amigo, no es así, no es así. La realidad yo se la voy a contar. En este pueblo nosotros tenemos una costumbre que cuando las personas llegan a los 15 años, los padres le regalan una libreta, y así como la que tengo yo en el cuello. Él tenía una libretica pintada en el cuello. Eso lo hacemos cuando llegamos a 15 años de edad. Y tenemos la costumbre que cualquier felicidad que tengamos, cualquier dicha que tengamos, cualquier gozo que tengamos, lo anotemos en esa libreta. En la parte izquierda anotamos qué fue lo que nos hizo feliz y en la parte derecha anotamos cuánto tiempo duró. Entonces, por lo menos cuando tuvimos nuestra primera novia, anotamos en el lado izquierdo, tuve mi primera novia. Y en el lado derecho vas a anotar después cuánto tiempo estuviste con ella. Y todo lo que te hizo feliz con ella, lo anotas ahí. Igual pasa cuando tienes tu primer hijo, cuando tuviste tu primer hijo, cuando te casaste, y todos tus momentos felices los vas anotando del lado izquierdo, y del lado derecho anotas qué fue, cuánto tiempo duró. Entonces cuando la persona muere, tenemos la costumbre de quitar esa libretica que ha tenido toda su vida en su cuerpo. Entonces ahí vemos que todas las cosas que la persona hizo, y vamos sumando todo su tiempo de felicidad. Y es por eso que a la hora de la tumba, cuando se le hace la lápida, se le pone tantos meses, tantos años, tantos meses y tantos días, porque le sumamos su tiempo de felicidad, que fue lo que realmente vivió. Cuando el hombre escuchó eso, de verdad cambió su semblante y se dio cuenta de que realmente las personas, a veces su tiempo de felicidad no pasaban muchas veces ni siquiera de 10 años, a pesar de haber vivido más de 60, 70 años. Entonces, ¿qué nos enseña esta historia? Nos enseña esta historia que nuestro vivir, realmente vivimos cuando tenemos momentos dichosos, cuando tenemos momentos especiales, y esos momentos los disfrutamos y se quedan en nuestro corazón, en nuestra vida, se quedan como en esa libretica guardados. Son realmente los momentos que nos hacen vivir, son esos momentos realmente donde la vida, ¿me entiendes?, se hace tan especial. Entonces nuestro deber es tratar de que cada momento, cada día que Dios nos da, tratar de tener aunque sea un momento durante el día, que valga la pena decir realmente este momento es especial, es agradable, sea abrazar a nuestra madre, sea abrazar a un hijo que tengamos, sea un momento especial con alguien, ¿me entiende? Entonces hay que aprender a sumar más en esa verdadera vida, sumar más, porque hay gente que ha vivido 50, 60, 70 años, y si se suman todos sus momentos de alegría, tal vez no llegue ni siquiera a un año de felicidad. Entonces nuestro deber es que cada día vayamos sumando momentos de alegría y de felicidad, para que el día que nos toque partir de este mundo, en esa lápida, que aunque no esté ahorita en este momento esa libretica, en esa lápida interna que tenemos nosotros, en esa libretica interna, sea mucho el tiempo de felicidad, y no sean solamente un año, ni dos, ni tres, sino sean muchos momentos que aprovechamos para ser felices, tanto nosotros como nuestro entorno. Entonces esa es la enseñanza de esta historia. La segunda historia es una historia más corta.
estoy siempre metiendo un poco, pero bueno, es más corta. La segunda historia habla de un hombre que trabajaba con su hijo duro. Ellos trabajaban duro en el campo y el hombre tenía una gran sabiduría. Entonces un día su caballo se fue y el hijo le dijo al papá: oye papá, qué desgracia, el caballo se ha ido, se perdió el caballo. Y el papá vino y le dijo: hijo, ¿por qué lo llamas desgracia? Deja que las cosas sucedan. A los días el caballo regresa con otro caballo. A lo que el hijo le dice: papá, qué alegría, el caballo ha regresado. Y no solo regresó, sino regresó con otro caballo. Qué dicha, qué buena suerte tenemos. Y el papá le dice: hijo, pero ¿por qué los llamas buena suerte? Deja que el tiempo pase y te darás cuenta. El hijo se queda algo extrañado: bueno, pero mi papá, ¿qué le pasa? A los días el muchacho viene y le da por montar este nuevo caballo que llegó. Pero como el caballo no estaba acostumbrado al jinete, ¿me entiendes? En un momento de que se puso muy brioso, lo tumbó. Y en el momento de caer, el muchacho se fracturó una pierna. A lo que le dice al papá: papá, qué desgracia. Este caballo tuvo que venir precisamente para acá para yo fracturarme la pierna, qué desgracia. A lo que el papá le respondió: hijo, pero ¿por qué lo llamas desgracia? ¿Por qué lo llamas desgracia? Deja que el tiempo pase y vemos qué sucede. A los días que está el muchacho con las piernas fracturadas, llegaron el ejército del rey, que estaban buscando muchachos para enviarlos a la guerra, y llegaron directamente a la casa de él a buscarlo a él porque se lo llevaban reclutado obligadamente. Pero cuando vieron al muchacho que tenía la pierna entablillada y que no podía servir para el ejército y no se lo podían llevar obligado, lo dejaron ahí en la casa. Entonces no se lo pudieron llevar, y en ese momento fue cuando el muchacho entendió y dijo: papá, realmente tienes razón. A veces las cosas nos pasan y no podemos decir que son buenas o son malas, sino simplemente nos pasan. Y si nosotros tenemos nuestra vida confiada en Dios, a veces las cosas que parecen ser malas pudieran ser buenas, y a veces las cosas que pudieran ser buenas pueden ser malas. Y realmente ya entiendo, papá, por cuando me dices a mí que espere, que nunca diga que algo es bueno o algo es malo, sino simplemente vea con sabiduría y entienda que a veces detrás de las cosas hay un propósito, siempre y cuando nosotros estemos viviendo bajo la voluntad de Dios. Entonces, esta enseñanza es muy clara. Nos da a entender que cuando nosotros estamos viviendo de acuerdo a como Dios manda, nos van a suceder diferentes cosas. Muchas veces estas cosas no son lo que nosotros esperamos, no son lo que nosotros queremos. Y a veces nos molestamos y nos indignamos y creemos que Dios se ha olvidado un poco de nosotros. O al revés, a veces las cosas no están saliendo muy bien, las cosas no están saliendo espectacularmente bien y creemos que estamos siendo bendecidos por Dios. Y resulta que detrás de ese bienestar también puede venir un malestar más adelante. Entonces, lo mejor que podemos hacer es vivir como hablamos en la primera historia, disfrutando de los momentos, disfrutando de la vida, disfrutando de lo que Dios nos da de una manera sana, sincera y correcta, y no encasillar algo como bueno o malo en cuanto a nuestra vida, en cuanto a las cosas que nos pasan. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que nos suceden de manera espontánea, que no las estamos buscando. Ahora, si usted se pone a buscar algo, si usted de repente sabe que algo es incorrecto y aún así lo busca, no tiene nada que ver con lo que estoy contando ahorita. Lo que estoy contando ahorita son de cosas que nos suceden a veces de una manera espontánea, de una manera que la vida se nos presenta, y puede sucedernos algo bueno o algo malo, o que lo tildamos como positivo o negativo. A eso me refiero. Pero si usted es una persona que de repente sabe que determinada persona le va a causar un problema a usted, y usted aún así sigue,
con esa persona ya usted mismo se está metiendo en un problema. Entonces, hablo de cuando las cosas no suceden porque no las estamos buscando. A veces hay personas que se enferman de la nada, hay personas que a veces las despiden de su trabajo, hay personas que de repente han tenido real y de repente quedan sin dinero de un momento a otro. Entonces, todo a veces tiene un propósito cuando estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, que es lo que quiero recalcar. Cuando estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, a veces los momentos no son tan fáciles, pero debemos comprender que detrás de todo esto hay un propósito. Entonces espero que les hayan gustado las dos historias de hoy, y que las aplique a su vida, y más en estos momentos que muchas personas están pasando por momentos bastante difíciles. Un saludo a todos, un abrazo y un placer nuevamente saludarlos. Nos vemos en la próxima historia. Muchas gracias.